Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular del Triunfo. Les saluda el profesor Jefferson Rea Santiago en esta semana número 5. Hemos venido leyendo acerca de este autor, Gabriel García Márquez, y es necesario que nos quedemos con una información grabada o aprendida. En este caso es que Gabriel García Márquez, un escritor latinoamericano de Colombia, para ser específicos, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1982. De este autor hemos leído algunos textos importantes. En este caso lo hemos tratado de reconocer como cuentista. Hemos leído el cuento Un niño como yo, este cuento que va a reflejar la inocencia, quizás la confianza de un niño que se acerca a un policía porque ha perdido, o mejor dicho, ha perdido de vista a su madre, que se encuentra en una feria. Hay mucha gente. Y le pregunta al policía, ¿no? ¿No ha visto usted a una señora que anda sin un niño como yo? Es importante que veamos que el autor Gabriel García Márquez, con la sencillez, pero con una gran elegancia, es importante, jóvenes, que veamos que todo cuanto existe, en este caso a través del joven, de este niño, todo cuanto existe tiene un sentido y un significado, pero este niño toma las cosas con calma. Se ha extraviado, pero no actúa quizás con esa desesperación o llanto. Y otra, que la pregunta quizás podría parecer para algunos es hasta absurda, ¿no? Un niño o una señora sin un niño, pero ¿cómo saber que esa persona o que esa señora, en principio, que es esa mujer que es señora, y en segundo, que no lleva un niño? El segundo cuento, Ladrón de Sábado, también un hecho inusual. Un ladrón ingresa a robar a una casa, a la casa de Ana, se encuentra con su hija Pauli, y pues este ladrón se da cuenta que se va a dar cuenta rápidamente que la pasa bien, y decide no robar e irse, sino quedarse unos días. Y en esa decisión de quedarse unos días, pues llega a tener una afinidad con Pauli, que es la niña. Ana incluso lo intenta dopar poniéndole algo en su copa de vino, pero no lo logra. De una u otra manera, este cuento muestra algo inusual. En principio, el ladrón no le hizo daño a las personas. En segundo lugar, Ana incluso lo cubre porque pasa una amiga a buscarla para llevarla a almorzar, invitarla a almorzar, y ella dice: la niña está enferma. Se escuda en Pauli, pero no dijo: hay un ladrón en mi casa, auxilio, ayuda. El ladrón también tiene acciones que son importantes, ¿no? Por ejemplo, no hizo daño, devolvió lo robado,
eh, tuvo confianza con Ana, con Pauli, bailaron, y al final sucede algo inesperado. Cuando el ladrón se iba, porque ya sabía que iba a llegar el esposo, atinó la esposa, la señora, en este caso la señora Ana, y le dice, recuerda que el próximo sábado mi esposo nuevamente saldrá de viaje, o el próximo fin de semana mi esposo saldrá de viaje, en alusión a que el sábado él puede regresar. Estas dos historias, quizás usted dirá, bueno, hasta cierto punto es comprensible, pero la tercera, que es el solo vine a hablar por teléfono, ahí sí podríamos hablar que ya estamos ante una extraña imaginación del autor. Evidenciado como en una persona que, yendo a visitar a su familia en mitad de la carretera, se le malora el carro, está lloviendo fortísimo, una persona, un camión pasa por ahí y le pide ayuda, pero es extraño, estas personas que van en el carro van como topadas, van dormidas, recostado una sobre otra, y el cuento nos va a decir más adelante que donde las llevaron era un internado de salud mental. ¿Y qué nos va a decir? Que esta mujer que solo fue a buscar un teléfono fue tratada también como un enfermo mental. Fue medicada como un enfermo mental y hasta el punto que hasta su pareja creyó que sí, de verdad estaba mal de la cabeza. El día de hoy revisaremos el cuento del gallo Capón. Esa imagen es importante. Quizás nos va a llamar la atención. Mira, es una pintura. Mira los trazos. Usted se preguntará, profesor, pero ¿va a trabajar usted o va a hablar de algún gallo, alguna pelea? Tenemos que descubrir qué nos dice el texto. Veamos. Los que querían dormir, no por cansancio, sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda clase de métodos agotadores. Se reunían para conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos chistes, a complicar hasta los límites de la exasperación el cuento del gallo Capón, que era un juego infinito en que el narrador preguntaba si quería que les contara el cuento del gallo Capón, y cuando le contestaban que sí, el narrador decía que no habían pedido que dijeran que sí, sino que sí querían que les contara el cuento del gallo Capón. Y cuando contestaban no, el narrador decía que no les había pedido que dijeran que no, sino que sí querían que les contara el cuento del gallo Capón. Y cuando se quedaban callados, el narrador decía que no les había pedido que se quedaran callados, sino que sí querían que les contaran el cuento del gallo Capón. Y nadie podía irse, porque el narrador decía que no les había pedido que se fueran, sino que sí querían que les contara el cuento del gallo Capón. Y así sucesivamente, un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras. ¡Oh, sorpresa! Significa que lo que hemos leído es la totalidad del cuento del gallo Capón. Y usted dirá, profesor, pero quizás este cuento muy simple o sencillo tiene alguna importancia. ¿Recuerdas cómo inicia? Ahí está en la pantalla. Los que querían dormir no por cansancio, sino por nostalgia de los sueños, recurrieron a toda clase de método agotador.
Recordarás que hemos leído un cuento que nos habla de una persona que no puede dormir. Ah, ¿te acuerdas? El cuento El insomnio de Virgilio Piñera. Este cuento, que es un juego de palabras, lo vamos a poder analizar de distintos puntos de vista. Aquí viene uno. De este cuento surge la frase mamadera de gallo. ¿Qué significa mamadera de gallo? La acción que hacemos para reírnos de la vida, de los engaños y de la muerte. El título, El cuento del gallo capón, significa que miles de gallos, bueno, el contexto es que miles de gallos son capados rudimentariamente, es decir, de una forma artesanal, introduciendo un alambre oxidado por su cloaca. Algunos mueren, otros quedan maltrechos, gordos, sin enjundia ni dignidad, pero alcanzando gran fama entre los sancochos politiqueros, donde a falta de ideas y propuestas, bienvenidos los muslos y las pechugas. Y cada 4 años, en el reino del gallo capón, revive la implacable mamadera del gallo, que quieren un país en paz, justo, equitativo, con oportunidades para todos. Sí, sí, contestan al unísono los incautos electores. No les preguntamos que dijeran que sí, sino que si quieren que en su país, en un país en paz, justo, equitativo, con oportunidades para todos. Cuando aburridos contestan que no, replican que no, preguntaron que dijeran que no, sino que si quieren un país en paz, justo, equitativo, con oportunidades para todos, y cuando callan son tildados por ineptos y conformistas, asegurando que no pidieron que se quedaran callados, sino que si quieren un país en paz, justo, equitativo y con oportunidades para todos. Y cuando ya hartos se quedaron dormidos, son increpados, argumentando que no se les pidieron dormir. Y cuando aspirar al infinito, hasta completar los 1000 años de saqueo, perversión y soledades. Esta parte alegórica o épica, en donde se parafrasea, se utiliza la misma estructura, se cambian quizás lo del cuento y ahora se pone lo de un anhelo de un país de paz, democrático, equitativo, y es justamente eso. ¿Quién lo duda? Dice al final. A nosotros, al igual que el gallo capón, también nos extirparon usando un alambre oxidado. ¿Cuál es ese? La impunidad, las sonrisas, los ovarios, los cojones. Esto es, entonces, un mensaje distinto al que puede darnos el cuento y nos quedemos con esa sensación en decir, bueno, fue un cuento sencillo, un cuento así, un cuento así, y no valoramos más allá. Esto tiene que darnos a entender el cuento, esto tiene que mostrarnos el cuento. Todo texto va a tener muchas veces un trasfondo y necesitamos, en la medida de nuestras posibilidades, encontrarlo, analizarlo, porque mira, dice el título, completar los 1000 años de saqueo, perversión y soledades. ¿A qué hace referencia? Es un número sin importancia. Pero ¿cuántos años los pueblos del mundo han estado oprimidos, han estado siendo saqueados? La gente ha estado siendo tratada mal, marginada. Dice al final, al igual que el gallo capón, también los extirparon usando el alambre oxidado, que es la impunidad, la corrupción, la delincuencia, los asesinatos, todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y quizás no lo vivimos en carne propia porque quizás no nos ha tocado. Es importante que desde un cuento nos demos cuenta cuán valiosa es una lectura. Y lo único que tenemos que hacer es contextualizarla. ¿Y eso cómo se hace? Leyendo. Solamente leyendo.
Bien jóvenes, nos vemos la próxima semana. Cuídense.